Cuando no estás en paz, cuando estás turbado, ¿sabes? Tu mente está preocupado solo de eso. Y puede que Dios te esté hablando al lado. Puede que Dios te esté mandando al lado lo que estás necesitando. Pero como estás tan preocupado de eso, estás tan desequilibrado, acuérdese que no podemos dejar de tener una relación con Dios. Como estás tan así, entonces te pierdes el foco. La palabra del día de hoy tiene por título Una vida en equilibrio. Diga conmigo, una vida en equilibrio. Por ahí esta semana me tocó estar compartiendo en diferentes grupos fe y Dios me hacía hablar del orden y también me hizo hablar del equilibrio. Y entiendo que es lo que Dios quiere compartir o que nosotros necesitamos como iglesia poder aprender y entender. Porque tú y yo tenemos que llegar a tener una vida en equilibrio. Y vamos a hoy día a la luz de la palabra aprender por qué es tan importante. Así es que va a ser una mezcla entre ir a tu razón con el espíritu, a tu espíritu. ¿Sí? Y una de las primeras cosas que tenemos que entender y aprender, queridos, es que nuestra vida tiene varias áreas. Diga conmigo, varias áreas. Usted me dirá, pastor, no me está diciendo nada nuevo, porque ¿qué áreas pueden haber en nuestra vida? A ver, por ejemplo, el área familiar. ¿Qué otra área puede existir en tu vida? ¿Quién me ayuda? Emocional, económica, laboral, espiritual. Muy bien, hay varias áreas, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que ocurre con nosotros? Es que normalmente, y por eso es que tenemos que entender que nuestra vida tiene muchas áreas. Diga conmigo, muchas áreas. Porque a veces nosotros nos enfocamos solo en un par, o en una o en un par de áreas y descuidamos otras. Pero diga conmigo, todas son importantes. Usted me dirá, pastor, pero hay prioridades. Sí, hay prioridades. Y ahí es donde viene el orden de Dios, ¿verdad? Pero lo que yo necesito es que entres en conciencia de que tu vida no es solo trabajo, de que tu vida no es solo economía, de que tu vida no es solo salud, de que tu economía no es solo familia. Diga conmigo, no es solo. No es solo eso, es todo eso. Diga conmigo ahora, todo eso. Claro, porque uno puede tener, como ustedes mismos decían, yo anoté aquí algunas, el área económica, el área familiar. Hay un área también muy importante que tenemos que desarrollarla, sobre todo los que somos más pesados, el área social. Diga conmigo, el área social. Sí, necesitamos sociabilizar. ¿Sabía usted? Esa área. También hay un área que a algunos les gusta mucho, otros no la conocen y otros se van al extremo, que es el área de la recreación, ¿verdad? ¿A quién le gusta esa área? Bueno, quiero decirte que hay gente que no conoce esa área, ¿verdad? Que trabaja tanto, que se descuida esa área, y quiero decirte que es importante también, que tiene que ver también con el descanso. Está el área laboral, como ustedes mismos lo comentaban. Yo anoté también aquí en el área intelectual, donde uno también estudia, aprende, ¿cierto? Se desarrolla, que está perfecto. Y bueno, hay un montón de áreas. Pero lo que yo quiero comenzar diciéndote es esto. Tienes que entender que nuestra vida tiene muchas áreas y que no te puedes cargar solamente algunas. No puedes solamente fijarte en una o dos que probablemente sean tu prioridad, y está bien. Pero lo que Dios viene a decirnos hoy día es que todas, diga conmigo, todas, otra vez, todas las áreas son importantes. Y para eso nosotros necesitamos aprender a tener una vida en orden. Diga conmigo, en orden. Porque usted sabía que Dios es un Dios de orden. ¿Alguien sabía eso, no? Dios es ordenado, ¿verdad? Le gusta el orden. Es más, te voy a leer después un par de versículos donde Dios dice claramente que no le gusta el desorden, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa capacidad de poder ordenarnos y de tener un equilibrio. Diga conmigo, equilibrio. Equilibrio en tus áreas, en tus diferentes áreas. Tu vida tiene que estar equilibrada. ¿Alguien me está siguiendo, no? ¿Sí? ¿No? ¿O veo la cámara, no? ¿Estamos todos, cierto? Mira, llevar una vida desequilibrada, entendiéndose que tenemos varias áreas, ¿sabe qué te va a hacer? Es llevar una vida forzada.
Y alguien, yo me imagino que a nadie le gusta llevar una vida forzada, ¿no? Una vida que cueste. Yo me imagino que no. Esto es como, por ejemplo, los que manejamos. ¿Quiénes manejan vehículos acá? Cualquiera. Auto, moto, camión, grúa, tractor, jet, bicicleta. Vamos al auto, ¿verdad? Los que manejamos. Cuando la dirección no está buena, cuando está ahí desalineada o hay un neumático desinflado, ¿qué pasa con tu dirección? ¿Qué pasa con el manubrio? Se te carga a un lado, ¿verdad? Y yo te pregunto, ¿el auto deja de andar? No, cuando es leve, cuando está empezando el problema, ¿cierto? No pasa nada, tú sigues. Y lo más probable es que tú sigas funcionando así y sigas andando así hasta que, digo, normalmente, ¿verdad? Porque hay gente muy precavida que hace mantenciones y todo, pero en general hasta que suena algo feo, ¿cierto? Y ahí uno recién se asusta. Entonces el auto se te va para el lado. ¿Y qué pasa a los que manejamos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el conductor? ¿Cierto? Uno tiene que tener el volante más firme, ¿o no? Ya no suavecito ahí nomás, sino que ya tiene que... Y ya te empieza a doler el brazo cuando es mucho. Y tienes que estar preocupado porque si lo sueltas a velocidad se te va el auto un poquito. Entonces tú vas manejando así, forzado. El auto, no solo el auto se desgasta, ¿cierto? Porque hay un desgaste para un lado del neumático, etcétera, sino que además tú, como conductor, no vas al 100%, ¿cierto?, de la conducción, sino que vas preocupado de que no se te vaya el volante para el lado, de que vas con el brazo. ¿A alguien le ha dolido el brazo por ir para allá, no? Porque a mí me ha pasado a veces. Cuando estamos ahí. Por eso es que es importante, diga conmigo, equilibrio. ¿Será por eso que en nuestra vida por ahí hay cosas que son como forzadas, como que te cuestan? Como que si tú las sueltas un poquito, ¡pum!, se te fue el auto. Como que uno dice, pero Señor, pero si un recreíto, o sea, un poquito. Soltaste un poco esa área y ¡pum!, te fuiste para el lado. No me levante la mano, pero yo les pregunto, ¿le ha pasado alguna vez? ¿Tiene algún área que es así? Que usted sabe que si se suelta un poco, se va para el lado. Es porque es una vida que no está equilibrada. Por eso es importante entender que todas las áreas tienen que estar en equilibrio. Entonces, finalmente, cuando uno vive así, ¿sabes qué terminas? Agotado. ¿Sí? Agotado. Te complicas. Finalmente, ¿sabes lo que llega? La fatiga. Ya sea en el vehículo o en uno, ¿cierto? Fatiga. Fatiga material o fatiga de uno. Uno se fatiga, se cansa cuando tú llevas una vida así. El ejemplo más claro de llevar una vida en equilibrio, usted podrá captar quién fue o no. ¿Qué hombre llevó una vida la más equilibrada de todas? ¿Alguien se le ocurre? Jesucristo, diga conmigo Jesucristo. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía, ¿en qué cosa? ¿Y en qué más? ¿Y en gracia para con quién? Diga conmigo, con Dios. Y diga bien fuerte, con los hombres. No se olvide de eso. Este texto habla claramente de que Dios, no solo uno puede enfocarlo a que Jesús siempre estaba en crecimiento, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos que hacer constantemente y siempre tenemos que trabajar que nuestra vida cristiana o nuestra vida en todas esas áreas vaya siempre creciendo. Sino que además aquí vemos cómo Él llevaba una vida en equilibrio. Él naturalmente iba creciendo, ¿verdad? Porque cuando dicen estatura se refiere también en el desarrollo, ¿cierto? De su físico. Cuando habla en sabiduría, su intelecto, ¿verdad? Cuando habla de gracia con Dios, era su relación con Dios y también con los hombres, también en una relación con los demás. Entonces, ahí vemos a Jesús creciendo en intelecto, en el caso tuyo, en intelecto, en estudios, ¿verdad? En lo natural, la estatura para nosotros va a representar ahora en lo natural, ¿verdad? Creciendo en lo natural. Gracia con Dios es la relación que tú tienes con Dios, es decir, tu vida espiritual. Y con los hombres, tu desarrollo también social, ¿verdad? Yo sé que hay distintas personalidades, a veces uno cuesta más, pero con esto, ¿qué aseguramos? Cuando tú creces en esta área también, ¿sabes qué aseguras? Es que no te vas a apagar, porque cuando uno se aleja, se aísla, ¿qué pasa? Uno se apaga, ¿verdad? Entonces,
Con Jesús tenemos el ejemplo más claro de llevar una vida en equilibrio. Y para llevar una vida en equilibrio, usted me dirá, pastor, ¿pero qué hay que hacer? Diga conmigo, orden. Orden. Tu vida tiene que entrar en orden. ¿Alguien le está haciendo sentido a la palabra o no? ¿Sabe que Dios está haciendo todo esto? Yo sé, porque como decía al comienzo, estamos a tan poco de abrazar lo nuevo. Estamos a tan poco. Mira, para ti y para mí van a ser cosas diferentes. Lo que tú estás necesitando es diferente a lo mío. Lo que Dios va a hacer contigo es diferente a lo que Dios va a hacer conmigo. Entonces, cuando yo digo que estamos a pasos, a segundos, como quiera llamarlo, de abrazar algo nuevo, y yo entiendo de que Dios nos está hablando de esto, ¿sabes por qué? Es para estar preparado. Diga conmigo, estar preparado. Es para que estemos preparados, para que puedas captar cuando pase, para que no estés preocupado de otras cosas cuando Dios se mueva en algo y sea el momento preciso de tu bendición. Entonces, lo que tenemos que hacer es ordenar nuestra vida para que se equilibre. Mire, el orden, ¿sabe qué implica? Porque usted me dirá, pastor, ya, ok, pero ¿cómo ordeno? El orden implica dirección, diga conmigo dirección, y prioridades. Ahí va el orden. Dirección, escúchame, tú necesitas siempre que alguien te direccione. Siempre vamos a necesitar que alguien nos guíe y nos oriente. Siempre, diga conmigo siempre. A mí me llamaba la atención una de las cosas que nos comentó en la reunión pastoral esta semana, o la semana pasada, ya no me acuerdo, el pastor Marcel, cuando nos habló de su viaje y donde se juntó con grandes hombres de Dios, ¿cierto? Por esta junta que tienen ellos. Y nos hablaba de que habían pastores, apóstoles con ministerios gigantescos. Pero cuando les hablaba el principal, ellos eran hijos. Y el pastor nos decía, eran 10.000 veces más grandes que nosotros. Pero basta que el pastor principal decía, de hecho nos contó una cosa bien loca, porque estaba el pastor principal y viene y llama a uno que le dijo, ¿le puedes decir a los que están ahí afuera que pasen? ¿Sí? Entonces, el pastor se podría haber pensado que él era como acá la guardia, ¿verdad? ¿Sí? O un ayudante. Y nos decía, ¿me van a creer que era el pastor de no sé a dónde de Europa, que tenía como 50 iglesias, tenía un montón de gente? Y él se paró, sí, pastor, y partió. Muchachos, así, vamos. Y él nos contaba eso, porque ellos entienden que aunque esté muy arriba, aunque sea muy capo, aunque esté recién empezando, siempre vas a necesitar a alguien que te guíe. Es parte del orden, diga conmigo, es parte del orden. Dejar que alguien te oriente y te guíe es parte del orden, ¿sí? Por eso es que estamos en una iglesia así. Y lo otro que te comenté del orden era prioridades. Y ahí están las prioridades, ¿verdad? El orden implica eso, dirección y prioridades. Pero diga conmigo, prioridades. No es solo eso, ¿sí? Todos nosotros tenemos áreas donde tenemos que priorizar algunas cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos tenemos áreas. Pero eso no significa que te dediques solo a eso. Y lo digo porque los tiempos de ahora están así, donde tú priorizas, ¿está bien o no? ¿Sí? ¿Lo dije bien? Gracias. De pronto un par de áreas y crees que con eso la estás haciendo de oro. Y crees que con eso ya basta. Pero no es así. No es así. Tienes que darle la importancia, pero sin descuidar. Diga conmigo también, porque esto es muy importante, muchachos. Sin descuidar lo otro. Yo no saco nada con esforzarme, con prepararme, con estar aquí, ser o intentar ser el mejor pastor para ustedes, que dicho sea de paso es lo que intentamos día a día con mi esposa y con mis hijos. No sacamos nada con intentar tratar o bajar el mensaje del cielo que es para ustedes, o tener el mejor lugar o qué sé yo, si yo en mi casa no le doy la importancia a mi esposa o a mis hijos. ¿Me está entendiendo, no? No saco nada con luchar por tener una economía tan brillante, tan grande para darle
toda la parte económica a mi familia si resulta que mis hijos no son capaces de preguntarme algo? ¿Me está entendiendo? Vida, diga conmigo, vida en equilibrio. Hay áreas que son más importantes, pero no podemos descuidarlas, el resto. Así que el orden va a implicar dirección y prioridades. La dirección, ¿sabe qué? Le digo algo, ya la tienes. ¿Alguien cree en eso, no? Ya tiene la dirección. El hecho de que estés sentado aquí ya estás recibiendo dirección. El hecho de que tengas un pastor o una pastora ya tiene dirección. El hecho de que tengas líder ya tiene dirección. ¿Sabías tú? Entonces tenemos que considerar esto para que nuestra vida entre en orden. Mira, 1 Corintios 14:33 dice: a Dios, ¿qué dice? Me gustó esta versión, porque la otra dice: Dios es un Dios de, no es un Dios de confusión, pero me gusta esta, porque dice: a Dios le gusta la armonía, equilibrio, como la que reina en las demás iglesias. ¿Sabe? A Dios no le gusta una vida desordenada, porque Dios te quiere ver pleno. Escúchame, Dios es un Dios de orden. Muchas veces nosotros decimos: da lo mismo. ¿O no? ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? Da lo mismo. Pero diga conmigo: no da lo mismo. Diga conmigo: no da lo mismo. Tiene que ser una vida en orden. Una vida en orden. Por eso cuando tú rechazas a Dios o te alejas, ¿sabe qué pasa? Tu vida pierde equilibrio. Por eso es que insistimos tanto nosotros: estén cerca, no falten, vayan a su grupo fe. ¿Alguien ha escuchado eso, no? Parecemos ya, a mí ya me llega a dar lata a veces, ¿cierto? Tan insistente que somos. De repente nos miramos con mi esposa y decimos: otra vez vamos a tener que decir esto. No por ustedes, sino que nosotros otra vez insistir es como decir: los vamos a aburrir. Pero escúchame, es la forma. Cuando tú te alejas, pierdes el equilibrio. Pierdes el equilibrio. Y ahí empieza tu vida forzada. Ahí empiezan las cosas a medias. Ahí te empieza a fallar una cosita, te empieza a fallar la otra, ¿cierto? Te enfocas en una y tratas de avanzar. Y vamos bien, pero vas para atrás dejando la cola. Cuando te alejas, pierdes el equilibrio. Y nosotros necesitamos tener una vida equilibrada. ¿Sabes? Orden, que tiene que ver con esto, por definición es colocación de las cosas en el lugar que corresponde. Eso significa colocación de las cosas en el lugar que corresponde. Por lo tanto, una vida en orden, cuando te hablo de una vida en orden, es una vida que se desarrolla según el diseño de Dios. Diga conmigo: diseño de Dios. Cuando tu vida no está en el diseño de Dios, cuando tu vida está fuera de lo que Dios muestra, que te enseña, que te direcciona, entonces estás en una vida desordenada. Y tarde o temprano se va a notar. Mira, te voy a dar un verso medio conflictivo. ¿Quieres escucharlo? ¿No? Porque me va a decir: ¿y qué tiene que ver esto, pastor? Se volvió loco, le duele la cabeza, pasó mala noche. Mateo 22:21. Si está ahí, ¿lo puedes leer? El contexto de esto es que querían pillar a Jesús malintencionadamente. Dice que Él es Dios, que Él tiene, su papá es el rey, tiene un reino, ¿cierto? Entonces, aquí naturalmente hay que pagar impuestos. Entonces le vamos a preguntar: ¿tú que eres Dios, pagas impuestos? Para pillarlo, ¿sí? Ese es el contexto, para pillarlo. Yo les pregunto a los que tienen algún negocio acá: ¿tienen que pagar IVA todos los meses o no? Pero son cristianos, po. ¿Y su papá no es el rey de reyes, señor de señores, el dueño del oro y la plata? Mira, aquí le dice eso. ¿Saben qué? Aquí no solamente está demostrando esta enseñanza, ¿cierto?
Aquí yo veo lo que te acabo de explicar. Veo un Dios de orden, un Dios que respeta. Veo un Dios de orden que le dice, mira, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Usted, para vivir, tiene que generar recursos, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ¿sabe qué está diciendo Dios? Trabaje. No estoy diciendo que no trabaje. Esfuércese. Te tocó hacer turno, no te gusta. Tiene el ejemplo de su pastora. Nosotros, es el tema nosotros, que como somos pastores pasamos por todas. No hay excusa. Esfuércese, trabaje pues. Trabaje. Pero no descuide lo de Dios. A la economía lo que es de la economía, a su trabajo lo que es de su trabajo, a la mantención de su casa lo que es la mantención de su casa, pero a Dios lo que es de Dios, el tiempo, la adoración, la honra. ¿Sabe? Eso es, diga conmigo, equilibrio. Por eso es que este tiempo, ya cada vez repiten menos, están asustados, ¿no? ¿Sí? No, si vamos a terminar bien, tranquilo, vamos a terminar bien. Diga conmigo, vamos a terminar bien. Acuérdese, estamos cerquita. Imagínate, Dios te entrega una tremenda bendición, lo que te prometió, y tú estás en una vida desequilibrada. ¿Cómo va a quedar la estiba del camión? ¿Y cómo vas a andar? ¿Vas a disfrutar esa bendición? Por eso es que Dios nos está hablando. Entonces, querido, a lo que te corresponde. Si tienes que trabajar, trabaja. Tienes que cuidar de tu familia. ¿Cuántos ejemplos hay así? Que por estar en la iglesia descuida a la familia. Por eso, yo antes de ser pastor, yo soy esposo y soy papá. ¿Sí? Por eso, yo califico. Por eso es que Dios me mira y dice, sí, no, se condorea siempre en la casa, pero tiene corazón. Al menos tengo, entonces puede ser pastor. Diga conmigo, a César lo que es del César y a Dios es lo que es de Dios. ¿Sí? Entonces, en lo práctico, ¿cómo lo hago, pastor, para ordenarme? ¿Quiere escuchar cómo hacerlo, no? Porque claro, hasta aquí, entendí, Dios es un Dios de orden, el orden me va a llevar al equilibrio. Si estoy equilibrado, entonces mi vida va a estar bien. Entonces, ¿cómo lo hago? Te voy a dar consejo práctico. No te voy a llenar de teoría ni de versículos, porque ¿sabe qué? A veces es bueno el ejemplo, ¿verdad? Y uno ahí va entrando, porque escúchame, nosotros todos entramos en proceso, y el proceso es tiempo, el proceso es de a poco. Entonces, ¿quieres saber en lo práctico cómo ordenar tu vida? Escucha esto. Practica las enseñanzas que recibes de parte de Dios. Practica las enseñanzas que recibes acá en la iglesia. Sé un hacedor de la palabra. Así vas a ordenar tu vida. No se va a ordenar porque yo ponga mis manos y ore por ti. Diga conmigo, así no es. Dígalo, a ver. Así no es. ¿Sabes cómo es? Es tú poniendo en práctica. Por eso para mí es tan importante, y lo dije por ahí en uno de los grupos fe, no sacamos nada. Escúcheme, no sacas nada. Con todos los días ver un montón de videos, de cosas, ponerte a revisar 10.000 iglesias, otras prédicas. Mira, va más allá de un celo de nosotros como manantiales, ¿verdad? No tiene que ver con eso. ¿Sabes lo que tiene que ver? Es que si no eres capaz de practicar lo que Dios te está entregando, que es para ti, porque escúchame, esto que Dios te habla es para ti. ¿Sí? Yo sé que los otros mensajes, incluso videos que tú puedes ver ya pasados, pero que están ahí en la red, te van a ministrar, porque a mí también me pasa. Pero escúchame, lo que Dios te habla aquí es para ti.
Si no eres capaz de poner en práctica esto, ¿sabes lo que está pasando con lo otro? Te estás llenando de información. Qué triste es que la Biblia o la palabra de Dios, la voz de Dios, se transforme solo en información. ¿Está entendiendo lo que le digo, no? Qué triste que sea solo información. Lo que tenemos que hacer es ponga en práctica. ¿Sí? Ponga en práctica. Hay consejos simples, sencillos. Al final de esta reunión te voy a dar el consejo práctico y final. Lo vas a escuchar, ¿verdad? Y yo espero de todo corazón que lo ponga en práctica. Porque es la única forma, muchachos. Es poner en práctica la palabra. Así que así comenzamos con el orden. Si Dios te dice ahora, ¿cuándo va a ser? Y si Dios te dice no, ¿qué va a hacer? ¿Seguro? No. Pero Señor, ¿o no? ¿Cuántos han regateado? ¿Sí? Los que somos papás, nos acordamos los hijos cuando son chiquititos, ¿cierto? Y ponemos carita. Si Dios dice hacia allá, ¿para dónde va a ser? Hacia allá. Así que el orden lo vamos a encontrar así, poniendo en práctica la palabra. Y cuando tú entres en eso, en ese orden, cuando entres en este estado, ¿cierto?, de ordenar, de ejecutar lo que Dios te está diciendo, escúchame, inevitablemente, diga conmigo, inevitablemente, tu vida va a entrar en equilibrio, porque el orden te va a llevar al equilibrio. Así que inevitablemente, cuando tú te determinas a hacerle caso a Dios, ¿se acuerda un mensaje por ahí que fue, toma en serio el mensaje? Cuando tú te determinas a hacerlo, entonces inevitablemente vas a llegar a un equilibrio. Entonces, mira, me vas a ir entendiendo más acerca de la importancia de tener una vida equilibrada, porque esto le pasa a quienes llevan una vida que no está equilibrada, ¿cierto? Que se han sobrecargado en un par de áreas o incluso hasta en una sola área y han descuidado el resto. Se sienten así, mira, sobrecargados. Yo hago esta pregunta general, no me responda, pero ¿cuántos se han sentido así, sobrecargados? Estresados, agobiados. Tu mente pensando cualquier cosa y te sientes que tu mente te traiciona, ¿verdad? Tú dices, no, pero es que yo sé que no es así, pero tú piensas. Yo no soy así, pero tú actúas así. No descansas bien. Hágase estas preguntas, ¿ya? No me responda, vuelvo a decir, pero ¿cuántos no descansan bien? ¿A cuántos no les alcanza el dinero? Y no hablo porque tienes poco, sino que hay quienes generan, pero no lo ven. Yo sé que hay asociado un montón de cosas y principios, pero te estoy hablando acerca del equilibrio, ¿sí? Quiero que se me quede ahí, en el equilibrio. O una familia que se está rompiendo, o como en varias ocasiones nos ha tocado escuchar esto, mi vida se está cayendo a pedazos, mi vida se está deshaciendo. Mi vida está en un estado donde como que me está todo arrancando de las manos. ¿Sabe por qué pasa eso? Escúcheme, ¿sabe por qué pasa eso? Porque está desequilibrado. Porque tu vida no está en equilibrio. Y aquí hay una definición que se las compartí en el grupo Fe. Esta sí me acuerdo que fue en un grupo Fe esta semana. Y busqué la definición de equilibrio. Usted sabe que yo siempre busco la definición, ¿o no? Es bueno, ¿sí? Y busqué la definición y te voy a leer las definiciones técnicas, la que está en el diccionario, y luego te las voy a explicar, porque son bien técnicas. Y de equilibrio significa, te voy a leer 3. Dice, estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan y se destruyen mutuamente. ¿Sí? Equilibrio tiene que ver con fuerza, ¿verdad? Dice que cuando las fuerzas que operan sobre ese cuerpo, ¿cierto? Se compensan y se destruyen mutuamente. Otro dice, estado en que se encuentra una partícula si la suma de todas sus fuerzas que actúan sobre ella es 0. Aquí tengo ingeniero, ¿no? Jorge. Y la otra dice, contrapeso o armonía entre cosas diversas. Esa es más fácil, ¿verdad?
contrapeso o armonía entre cosas. Me gusta porque dice cosas diversas. Por eso que me gusta que nuestra vida está llena de áreas diferentes. Dice que está en contrapeso o en armonía, ¿verdad? Bueno, lo primero quiero explicarte esto de las fuerzas, qué sé yo. Cuando yo leí esto, yo me imaginaba esto, las fuerzas como la carga, ¿sí? Como la opresión, como las fuerzas, como todas las cosas que nos ocurren todos los días, ¿cierto? El salir a trabajar, el tener que rendir en la casa, en el trabajo, etcétera. La economía. Y dice que cuando un cuerpo está en equilibrio, dice que todas esas fuerzas, ¿sabe qué pasa? Se anulan. ¿Sabes? Cuando una vida está en equilibrio, escúchame, no importa lo que pase, no importa las fuerzas, no importa. ¿Sabes lo que pasa? Hay paz. Y eso me encanta. Porque Dios es Dios de paz, ¿sabías tú? Entonces, por eso es que es importante que tú te esfuerces, que yo me esfuerce, nos esforcemos en tener una vida en equilibrio. Porque eso nos va a permitir estar en paz. ¿Alguien necesita paz en su vida? Yo creo que todos necesitamos paz, ¿verdad? ¿Sabes lo que hace la paz también? Te permite tomar mejores decisiones. Cuando uno está en paz, toma mejores decisiones. ¿Sabes qué más te permite la paz? Estar atento. Te permite fluir en revelación. Te permite saber, entender lo que está pasando cuando estás en paz. Cuando no estás en paz, cuando estás turbado, ¿sabes? Tu mente está preocupado solo de eso. Y puede que Dios te esté hablando al lado. Puede que Dios te esté mandando al lado lo que estás necesitando. Pero como estás tan preocupado de eso, estás tan desequilibrado, acuérdense que no podemos dejar de tener una relación con Dios. Como estás tan así, entonces te pierdes el foco. Por eso cuando yo leía las definiciones decía, wow, bien técnicas, pero es lo que pasa en realidad. Cuando tu vida está en equilibrio, todas las circunstancias, las cosas que pasan, buenas, malas, se contrarrestan, se hacen cero y significa que estás en paz. Diga conmigo, en paz. No es que se anulen las cosas que te pasan. ¿Está entendiendo el concepto, verdad? Es paz en tu vida. Entonces, estaremos en paz. Mira, cuando tu vida no está en paz, cuando estás desequilibrado también, cuando hay malas actitudes, pero escúchame, cuando son constantes, porque uno se puede equivocar o no. ¿Alguien ha tenido mala actitud alguna vez en su vida? Qué feo. Van a entrar en disciplina. Qué antiguo eso. No, acá no nos acostumbramos a decirlo, pero los vamos a mandar a un encuentro entonces. Mala actitudes, todos hemos tenido mala actitudes. Cuando entras en desesperación, escúchame, vuelvo a decir, cuando son constantes en tu vida, ¿sí? Cuando es algo que es habitual, no que te pase una vez, que sea algo, no. Violencia, amargura, desánimo. Cuando son constantes, me está entendiendo, ¿cierto? Cuando es constante. Cuando ya se hace habitual, cuando uno ya se da cuenta ya que lleva así 1, 2 días, 3 días, o a lo mejor te diste cuenta que toda tu vida ha funcionado así. Sabes que esto obedece a una falta de equilibrio en tu vida. Entonces, yo reflexioné esto. ¿No será que te estás ocupando y preocupando solo de un área o de 2 áreas y estás descuidando las otras? Y aquí es donde está la clave, muchachos. Y el consejo, el primer consejo: no descuides tu relación con Dios. Ten cuidado con descuidar tu relación con Dios. Tú descuidas tu relación con Dios y tu vida va a entrar en desequilibrio. Tú descuidas tu relación con Dios y tu vida se va a empezar a desordenar. Por eso vas a escuchar siempre que Dios es lo primero. Por eso vas a escuchar siempre acá
Porque sin Dios no se puede. Vas a manejar cargado y vas a terminar rompiendo el auto. Y muchos llegan con el auto roto. En ese sentido figurado, ¿a alguien se le rompió el auto alguna vez en su vida o no? Por no hacer las cosas como corresponden. ¿A quién se le rompió el auto alguna vez? ¿Verdad? ¿Sabes qué? No descuides tu relación con Dios, por favor, te lo pido. No descuides tu relación con Dios, ahí está la clave. La relación con Dios es la que te va a mantener equilibrado. ¿Sí? Mira lo que dice Romanos 6:23. Porque si bien la paga del pecado es muerte, el regalo que nos da Dios es vida eterna a través ¿de quién? Mira, dice que la paga del pecado es muerte. ¿Saben qué es pecado? Son tus errores, tus equivocaciones, ¿verdad? Cuando te alejas de Dios. Pero mira lo que hace Dios, mira cómo te equilibra de muerte a qué cosa. ¿Y quién? ¿Quién lo provoca eso? Jesucristo. Tu relación con Dios te va a mantener equilibrado. Te vas a equivocar, pero como estás conectado con Dios, te vas a dar cuenta, vas a reaccionar, vas a cambiar. ¿Me está entendiendo, no? Por eso no descuides, no descuides. Mira, a través de Cristo, nuestro lamento se transforma en danza o en alegría. Esto es Salmo 30:11, no está ahí anotado. Solamente lo voy a nombrar, usted lo busca en su casa, ¿ya? A través de Él, nuestra tristeza se transforma en... ¿Quién equilibra todo? Diga conmigo, Cristo. A través de Cristo pasamos del fracaso a ser más que vencedores. ¿Dónde está esto? Romanos 8:37, para que lo busque. ¿Qué es eso? ¿Se da cuenta cómo compensa Dios? ¿Se da cuenta cómo actúa Dios? A través de Cristo nuestras incapacidades se cambian ¿a qué cosa? A todo lo puedo. ¿Dónde está eso? Filipenses 4:13. Recontra conocido. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué? Hay una versión muy linda que dice a todo le puedo hacer frente. A todo le puedo hacer frente. Me encanta eso. ¿Sabe por qué? Porque me habla de que vienen cosas. Y es como, el que está seguro es como que venga. Le puedo hacer frente. Por eso es que la invitación en esta mañana es a no descuidar tu relación con Dios. Ahora, estoy desanimado, pastor, no sé cómo hacerlo. Porque hasta aquí entendiste que necesitabas orden, ¿o no? ¿Sí? ¿Alguien entendió que necesitaba una vida en orden, o no? ¿Alguien entendió que necesitaba una vida en equilibrio? ¿Sí? Acá estoy. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendieron, cierto? Una vida en equilibrio. Tú necesitas una vida en equilibrio. Ya lo entendimos. Porque si no vamos a andar cargados, porque si no las cosas no van a funcionar bien, etc. Ahora, Dios nos aconsejó, no descuiden la relación conmigo, ¿cierto? Esto es clave, no descuides la relación con Dios. Pero ahora que entendí, pero estoy desanimado, porque claro, uno a veces entiende, pero está tan desanimado que no tiene fuerza. ¿O no? ¿A alguien le pasó eso alguna vez? Está desanimado, no sabes cómo hacerlo, pasa, es así. A veces uno entiende, sabe, pero ya le ha pasado tanto que no tiene ganas. Entonces aquí viene el consejo práctico. Diga conmigo consejo práctico. Eso sí está anotado. El 1. ¿Está escrito, no? No, todavía no. Apégate al hombre o a la mujer que Dios puso. ¿Qué dice? ¿Puede leerlo usted? ¿No tienes fuerza? ¿Estás cansado? ¿Estás desmotivado? ¿Estás aburrido? ¿No quieres nada? ¿Te cuesta? ¿No sabes cómo hacerlo? No se desconcentre porque esto es
lo práctico que tú y yo tenemos que hacer. Diga conmigo, tengo que hacerlo. Esto te va a ayudar a no descuidar la relación con Dios. Esto te va a ayudar. Esto no es mágico, no es el punto. No, esto, diga conmigo, me va a ayudar. Te va a ayudar a lo importante, que es no descuidar tu relación con Dios. ¿Sabes? Apégate. Apégate. Pastor, es que mi líder también se equivoca. ¿Me lo vas a decir a mí? Que soy su líder, que yo soy el líder de su líder, que los conozco. Claro que se va a equivocar. Claro que no es perfecto, igual que yo. Claro que sí. Pero esto es un principio, muchachos. Hay un ejemplo de por qué Eliseo recibió la doble unción, el doble manto de Elías. No sé si sabe la historia. Pero era un profeta con su discípulo. El discípulo iba para todos lados con él. Y en eso entonces, escúchame bien esto, los aprendices no hacían cosas. No es que el profeta mayor, ¿cierto? El profeta a cargo le decía, ya, ahora necesito que tú vayas y vayas a orar por él. No, era así. ¿Sabe lo que hacía el aprendiz? Estaba al lado. Y lo miraba, lo veía, lo seguía. Estaba ahí. Y él le dice, ¿sabes qué? Yo quiero tu doble unción. Y el profeta a cargo le dice, bueno, si me ves cuando Dios me lleve, entonces el manto va a ser tuyo. ¿Sabe por qué recibió el manto? Escúchame, ¿sabe por qué? Porque estaba ahí. Diga conmigo, estaba ahí. Estaba al lado del hombre que Dios le había puesto. ¿Sabes? Cuando digo hombre, estoy hablando de liderazgo, hombre y mujer. ¿Sabes que hay algo que sana cuando uno no sabe cómo hacerlo? Cuando uno no sabe cómo salir, cuando uno no le ve pie ni cabeza a tu situación, es simplemente sentándote en la mesa con él, es conversar, compartir algo. Escúchame, no siempre va a ser una administración, no siempre va a ser así. Es más, yo te diría que esto se aplica generalmente solo estar, conversar, ver. Entonces, ¿quieres que tu relación con Dios no muera? ¿Quieres que tu relación con Dios prenda? ¿Quieres entrar en el orden y en el equilibrio? ¿Qué dice la primera palabra? Apégate. No te voy a ver en el grupo fe. Apégate. Yo sé lo que estoy diciendo es una responsabilidad y una carga para el equipo. Pero también es algo que nosotros hacemos. Yo tengo aquí testigos, no los voy a mirar, de matrimonios que en los momentos más difíciles, donde se veía simplemente estando, se llenaron de Dios. Porque eso es lo que pasa. Simplemente estando con nosotros, se llenaron de Dios. Entonces toma este consejo. Amén. Apégate. 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 Camina. Camina con la persona que Dios te puso al lado. Y lo segundo, y aquí me puse pesado. ¿Lo puede leer usted para que después no diga el pastor mala onda? Léalo usted. La queja te aleja de Dios. ¿Sabías tú? Mira, entra en equilibrio, entra en orden, tener una relación más fuerte con Dios, apegándote al hombre que Dios puso frente tuyo y alejándote. ¿De qué? O sea, apégate al que Dios puso a tu lado, que representa la presencia de Dios, ¿verdad? Apégate y aléjate diga conmigo, equilibrio. Tú te acercas y te vas
inevitablemente te vas a alejar de ahí. Pero ¿saben qué? Me llamó mucho la atención esto, porque para entender este punto, yo me fui a la parábola del hijo pródigo. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver con eso, pastor? Tiene mucho que ver. Porque la parábola en sí te habla de amor, ¿verdad? Te habla de restitución, te habla de ¿qué más? Hay hartas cosas que uno saca de ahí. ¿A quién se le ocurre algo más? De oportunidad. ¿Sabe qué te habla de arrepentimiento? Porque el joven finalmente se arrepiente. Pero ¿sabe qué ocurre ahí? Cuando vuelve, dice la palabra, dice la Biblia de esa parábola, que el papá recibe al joven con bombo y platillo, ¿verdad? Le hace fiesta y todo. Y escúchame, ¿qué le pasó al hermano mayor? ¿Qué le pasó? Se puso celoso, ¿verdad? ¿Sabe qué en otras palabras? Se enojó. Pero escúchame, aquí viene lo interesante. No se enojó porque volvió el hermano. ¿Sabes por qué se enojó? Se enojó porque el papá le hizo fiesta. Esto es interesante, la queja. Porque cuando tú te quejas, ¿sabes lo que significa? Cuando te quejas de la iglesia, cuando te quejas de un líder, cuando te quejas, en realidad no te estás quejando de esa persona. ¿Sabes? Te estás quejando de Dios, que no te gusta, porque escúchenme, más de alguno ha dicho esto, no me gusta que esta persona haga esto, o por qué el pastor considera a esta persona, o por qué se fue a sentar a la mesa de ese. Yo una vez lo dije acá, a mí me van a ver sentado en mesa de pecadores, de los, como decimos aquí en Chile, de los más condorientos, me van a ver sentado ahí. Porque Dios lo hizo conmigo. Entonces cuando tú te quejas, en realidad tu queja va hacia Dios. Ten cuidado con eso. Porque en realidad estás diciendo, en otras palabras, estás diciendo, no estoy de acuerdo con lo que está pasando aquí. Entonces no es con la persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te alejas de Dios. Te alejas de Dios. Entonces, para cerrar, la clave de la vida cristiana, del éxito de la vida cristiana, para tener una vida en equilibrio, es no descuidar tu relación con Dios. La queja te hace mirar para el lado, te hace mirar otras cosas. Sacaste el foco, te equivocaste. Por eso, ¿te parece si mejor, en vez de quejarnos, aportamos? ¿Pero saben cómo? Partimos con el primer punto. Acércate. Acércate a tu pastor, a tu pastora. Acércate al que es tu líder. Acércate. No significa pasar todo el día, pero significa tener una relación. ¿Sabe? Eso te va a ayudar, escúchame, eso te va a ayudar a mejorar tu relación con Dios. Eso te va a hacer practicar tu relación con Dios. Y con esto cierro con mi experiencia. A mí me costó mucho afiatarme y apegarme al que hoy es mi pastor. Y usted dirá, pero el pastor Marcelo, el pastor Oscar, o sea, usted está loco. O sea, yo me apego, ¿cierto? Pero me costó. ¿Por qué me costó? Porque yo tuve un papá de teléfono que lo amo y él estuvo siempre, pero separados, así que de teléfono. Entonces eso a mí me hizo ver a un Dios lejano. Un Dios que sabía que existía, pero, como decir, un Dios de teléfono. Entonces cuando yo conozco al pastor y conozco la iglesia, yo digo, bueno, lejano. Y mi relación con Dios era así. Hasta que aprendí, hasta que entendí esto del punto 1. Apégate al hombre. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te apegas, entonces estás ensayando, estás practicando y estás rompiendo barreras, trancas para tú tener una mejor relación con Dios. Parte con lo práctico, con lo que ves. ¿Cómo vas a tener un Dios cercano si resulta que ves a tu líder o a tus pastores como alguien lejano? Y escúchame, lejanos no somos. Puede que ocupados sí. Bueno, bien, sí, bien ocupado. Pero lejanos no somos. ¿Me está entendiendo, no?
Póngase de pie, póngase de pie, porque quiero orar. Vamos a seguir ahí nomás, ¿ya? Porque quiero orar por todos aquellos que quieran tener una vida equilibrada, que hoy entendieron que necesitamos una vida equilibrada, que hoy lo vamos a hacer juntos, que hoy hemos reconocido que no hemos cargado hacia un área y hemos descuidado otra, que hoy reconocemos que en realidad hemos estado más lejos de Dios que cerca, que hoy reconocemos que más que estar cerca de aquel que Dios nos puso, hemos estado más cerca de la queja, pero que hoy día Dios nos da esta oportunidad, que en realidad siempre ha estado, simplemente hoy día se nos está revelando, a tomar una vida ordenada y a tomar una vida en equilibrio. Una vida que no sea una vida agotadora, una vida forzada, que todo lo que haces te tiene que costar tanto, tanto, tanto. Y cierra sus ojos y vamos a hacer algo. Usted va a tener un gesto para con Dios. Capaz te dé vergüenza, pero escúchame, Dios está acá. Y ese gesto va a ser con una de las manos decirle a Dios: yo quiero esto, yo quiero una vida en equilibrio. Algunos lo levantarán alto, otros aquí bajito, como quiera, como usted quiera. Lo importante es que Dios te vea. Y le va a decir a Dios: necesito que mi vida cambie. Necesito entrar en equilibrio. Hay otros que ya conocen un poco más y le van a decir a Dios: Señor, perdóname porque me estaba preocupando más de un área. Hay otros que Dios, el Espíritu Santo, les va a revelar que se han estado ocupando de varias áreas, pero hay una que es recontra importante y la dejaron de lado. Entonces este es el momento de decirle a Dios: Señor, yo me apego a ti, me acerco porque necesito tener equilibrio. Hay otros que le van a decir a Dios: Señor, perdóname por ser un agente de queja permanente, por estar constantemente fijándome en cosas que no son importantes. Y si este es tu caso, ¿sabes cuál es la recomendación? Acércate al hombre y a la mujer que Dios puso delante de ti. Apégate, pasa tiempo con ellos, comparte. Que la impartición del Espíritu ahí se haga a través de estar. Porque escúchame, todas las autoridades las pone Dios. Y Dios no se equivoca. Y Dios no se equivoca. Y Dios no se equivoca. Señor, oro por todos aquellos que levantaron su mano. Porque entiendo que es lo que quieren, tener vida en equilibrio. Porque en esto hay reconocimiento. En esto, Señor, también hay perdón. Y en esto también hay reconciliación, Señor. También entiendo que hay quienes se están reconciliando contigo ahora. Porque están tomando la determinación de nunca más descuidar la relación contigo, porque eso es lo único que nos va a mantener equilibrados. Gracias, Señor, por tener
iglesia, por tener equipo, gracias por tener hermanos, gracias por tener esta familia, esta bendita pero imperfecta familia, o imperfecta pero bendita familia. Gracias, porque estando juntos entonces nos vamos a alejar de las cosas que no nos permiten estar cerca de ti. Señor, les bendigo, les bendigo, les bendigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos se llevan esta palabra a su casa? Escúcheme. Ponga en práctica la palabra. Vuelvo al inicio. Ponga en práctica la palabra. No se olvide de lo que Dios te dijo hoy día. ¿Alguien quiere Navidad equilibrada? Pon en práctica esta palabra. Amén. Denle un abrazo a alguien y dígale, pon en práctica la palabra. Dígaselo, pon en práctica la palabra. Es necesario. Capaz no la entiendas. Capaz me diga, pastor, pero solo por estar lo vas a descubrir. Ese es el primer paso. Amén.